Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Regresamos, segunda hora del Espacio en Blanco. El misterio continúa aquí en Radio Nacional. 900-137-137 nuestro teléfono. Estamos hablando de Alcatraz, esa prisión extraña, y dentro de un momentito vamos a dar algún dato más de esos documentos desclasificados. Nuestro invitado Ángel, seguimos con los presos más malos, ¿quiénes eran? Sí, bueno, estábamos comentando el caso de Robert Stroud, que en un momento determinado se quejó de que le dolía mucho el estómago. Fue el enfermero a verle, le mandó unas pastillas y siguió quejándose a voz en grito que viniera un médico, y el médico no fue. Entonces, digamos, la solidaridad del resto de presos, empezó un escándalo en la nave brutal, ¿no? Rompieron urinarios, rompieron sábanas, quemaron papeles, se organizó un zipizape importante, ¿no? Hasta tal punto que varios internos fueron conducidos al agujero. Y entonces cuenta uno de ellos, un interno, al cabo de los años, recordando esta anécdota, que cuando pasó por delante de la celda de Robert Stroud, estaba impoluta. Robert Stroud no había movido un papel de su celda, es decir, había manipulado a todos los presos, había conseguido la rebelión, pero él no había movido ni un solo papel de su celda, estaba intacta. Es curioso, ¿no? Y hay otro caso curioso. ¿Un chino, un japonés qué era? Un japonés, el Kawakita se llamaba. Kawakita. Este hombre era Nisei, era californiano, hijo de japoneses, ¿no? Pero bueno, era americano, ¿no? Y este hombre en el año 39 va a estudiar a la universidad a Japón, y le pilla allí el tema de Pearl Harbor. Y se queda allí. Y el ejército japonés le coge de traductor. Claro, no es que supiera inglés, es que era californiano, es decir, que él dominaba perfectamente. Pero lo curioso es que se reveló como un auténtico torturador. Es decir, era súper cruel con todos los americanos, Entonces, en un momento determinado, cuando acaba la guerra, él vuelve a California e ingresa en la vida social y civil americana. Y un buen día, un señor paseando por Los Ángeles se le cruza. Un señor que había sido preso en Japón y lo había tenido Y le reconoció. Entonces le reconoció y bueno, hay dos versiones. La más fidelina parece ser que se lo dijo a la mujer, llamaron a un policía, le detuvieron, los llevaron a la comisaría y allí ya se hiló todo y este hombre fue directamente a Alcatraz, ¿no? Y es curioso porque este hombre allí no le quería nadie. Cuando todo el mundo se enteró de la historia, se pasó todo el tiempo de Alcatraz en el hospital. Es decir, nadie quería saber nada. Incluso intentó ganarse a los internos repartiendo tabaco, comprando tabaco y repartiendo, pero no hubo manera, ¿no? Al final le tuvieron aislado en el hospital. Y es curioso porque este hombre, el último indulto que firma John Fitzgerald Kennedy, 2 semanas antes de morir, es precisamente el indulto de este japonés. Japonesito. Pero le echa a Japón. ¿Hay alguien que siga estando en prisión? Aquí tienes en el libro, sigue en prisión en el 2016. Bulwer, sí. Sí, Bulwer, sí. Este es, bueno, lo que pasa es que al final este era un delincuente prácticamente de nacimiento, ¿no? Y es curioso porque su hermano era el presidente de una cámara de un estado americano, no sé si era California o cuál, que era político, estaba muy bien relacionado, y él durante un tiempo determinado tenía un amigo en el FBI, ayudó a acabar con la mafia italiana de su ciudad, ¿no? Creo que era de Boston. Pero nunca, siempre vivió de la delincuencia. Salió de Alcatraz, fue a otra cárcel, estuvo perdido muchos años y no mucho, en el año, me parece que fue 11 o 12, le volvieron a detener y está pendiente porque la verdad es que era un tipo bastante sanguinario, ¿no? La película Jackass de Johnny Depp es la vida de este hombre, ¿no? Vale, la prisión se cierra, desaparecen todos los presos y ahora preguntaban si se puede visitar. Es un sitio turístico, perfectamente, ¿no? Sí. 500.000 Desde la bahía de San Francisco sale un ferry cada hora, cada 2 horas y se puede visitas que yo recomendaría que el que quisiera lo hiciera a través de internet porque igual se encuentra la sorpresa de que tiene que hacerlo 6 meses. ¿Qué me dices? Con 6 meses de anticipación. Es decir, es muy, muy difícil que llegues a San Francisco y puedas
puedas visitar la prisión, ¿no? Entonces es mejor hacerlo. ¿Es muy cara la entrada? Pues si te digo la verdad, yo creo que eran $12 o algo así. Es decir, no, la verdad es que no es caro, ¿no? Vale. Para lo que valen aquí las cosas ello. Ahí dejamos la historia de Alcatraz, que no haya sitios como estos. Pues sí. 3 y 11, 2 y 11 en las Islas Canarias. Déjame que te ponga una cosita para hablar de otro de tus temas. Horas antes de que pasara esto, en Madrid alguien ya había advertido de que ocurriría. Así lo refleja este archivo desclasificado de la CIA. En la mañana del 22 de noviembre, el dueño del bar Marquesa de Cuba de Madrid oyó a un antiguo periodista cubano decir a Canto que había recibido una carta exponiendo que JFK sería asesinado ese día. El dueño del bar era dueña. Según su versión, quien recibió la carta podría ser Gastón Vaquero y se lo contaba presumiblemente a Rosendo Canto, ambos periodistas cubanos exiliados en Madrid. El informe asegura que Vaquero después negó haber recibido advertencia alguna sobre un plan para matar a JFK. La desclasificación de archivos también ha revelado que el único detenido por el magnicidio, Lee Harvey Oswald, fue asesinado a pesar de que el FBI ya había advertido a la policía de Dallas de que había un plan para matarlo. Era una noticia que salía en los informativos con motivo de esta desclasificación que se ha hecho de los papeles de JFK. Tenemos que hacer un programa contigo porque la historia es súper apasionante, hay montones de conexiones. Has traído aquí hoy unos cuantos documentos desclasificados. ¿Aporta algo nuevo? ¿Quién se cargó a JFK? La verdad es que los documentos no aportan nada nuevo, pero sobre todo es que yo creo que no se podía esperar que aportaran nada nuevo. Los documentos que aportaban algo en su momento la CIA los destruyó. La CIA los destruyó. Mira, se habla de que el expediente de Oswald se llevó en una furgoneta, o sea, ocupaba una furgoneta entera. Es decir, 5 servicios secretos tenían expedientes de Oswald. 5. Es decir, la KGB, la CIA, los ingleses y los suecos. Y los cubanos. Es decir, que al final era una persona conocida dentro de los ambientes de inteligencia. Entonces, por supuesto, en un programa nos extenderemos sobre eso, pero hablar a estas alturas de un pobre asocial, un loco solitario que se cargó al presidente de Estados Unidos con un rifle de la Segunda Guerra Mundial, que los italianos decían que si ellos perdieron la Segunda Guerra Mundial fue por los Mannlicher Carcano. Es decir, que ¿Por lo qué? Por el Mannlicher Carcano, que es el rifle. El rifle. Decían que era tan malo, tan impreciso, que por eso perdieron la guerra. Es decir, que al final eso es es algo muy serio, pero que es un poco broma. Es decir, a estas alturas decir eso es un poco broma. Y lo que decían en esa información de que ya en España se sabía a través de un periodista cubano que iba a pasar algo. Es decir, en España es cierto que había gente tanto de la CIA como gente muy afín al gobierno cubano y que estaban preparando cosas. Bueno, uno de ellos era Rolando Cubela, que precisamente el día 22 de noviembre estaba en París con Desmond Fitzgerald negociando pues la entrega en principio dicen que de un rifle de alta potencia, creo que le entregaron unas píldoras venenosas para atentar contra Castro, ¿no? De ahí a que hubiera en Madrid una infraestructura, pues no lo sé. No lo sabes. Yo creo que no. Vale. No solamente disparó uno, dispararon varios al presidente. Sí, es decir, lo que tenemos que tener claro, es decir, la historia fabulosa de la bala mágica es irreal, es imposible. Se falseó desde el primer momento. El problema está en que en el año 63 no había Internet, no había los medios de comunicación social, eran muy distintos a como son ahora y prácticamente nadie sabía lo que hacía su vecino. Es decir, la bala mágica... primero, se falseó en tanto en cuanto que se dijo que la trayectoria era a la altura del hombro, que le había pasado, es decir, había salido por la garganta, le había dado al gobernador Connelly, pero es que en realidad la bala viene, si fue Oswald, viene de un 6º piso. Si viene de un 6º piso, la trayectoria es oblicua, no es vertical, pero casi porque el primer disparo, que luego se avanzó en los dibujos, como si hubiera sido unos metros delante, prácticamente fue debajo del edificio. Por tanto, la trayectoria del agujero que tenía John Kennedy, 9 centímetros por debajo del cuello, es imposible que esa bala siga en una trayectoria descendente si sale por la nuez. Yeah. Es imposible, ¿no? Además, se ve en la película Zapruder, se ve perfectamente como en el momento del impacto a Kennedy, que él se agarra el cuello,
el gobernador Connelly no se ha dado la vuelta todavía. Yeah. Y él confiesa, el gobernador Connelly, dice que él se da la vuelta porque oye el impacto a Kennedy. O sea, que nos han engañado. Totalmente, pero bueno, es decir, la comisión Warren son 26 tomos de absolutas mentiras y manipulaciones. Es decir, hay mucha gente que hizo declaraciones que al cabo de los años ha leído lo que publicó la comisión Warren y han dicho, yo no dije eso. No tenía nada que ver. No tenía nada que ver. Bueno, nos lo contarás en otro momento. Ángel Montero Lama, autor de Alcatraz, la prisión perfecta, que hoy ha sido el objeto de nuestra investigación, de nuestro viaje, JFK, 50 años de mentiras. ¿No tienes Face, no tienes Twitter, no estás en ningún sitio? Si te quieren localizar. A través de la editorial. Sí, ¿cuál es? Poebooks. Poebooks. Y si queréis buscar libros, yo lo recomiendo. Esto seguramente se va a estudiar en las universidades, este tratado, sí, este trabajo que has hecho. En cualquier librería de internet, Amazon, ahí se encuentra, ¿no? Sin ningún problema. Vale, gracias. Espero que hayas estado a gusto en nuestro programa. Perfectamente, un placer. Igual te digo, te espero dentro de poquito y te deseo siempre todo lo mejor. Feliz año, feliz Navidad, que nos sigamos viendo. Igualmente. Gracias. Y que no nos engañen tanto. Gracias. Si es posible. 3 y 17, 2 y 17 en las Islas Canarias, una información nuestra y seguimos con más datos. Estamos en los últimos días de este año 2017, a punto de terminar un año y a punto de comenzar unas nuevas jornadas del grupo EPTA. Para hablar de ello tenemos a Sol Blanco Soler con nosotros. Buenas noches, Sol, ¿cómo estás? Buenas noches, Miguel, ¿qué tal? Bien. Otra cita, ¿verdad?, de todos los años contigo. Otra aventura. ¿Cuántos años lleváis ya? Pues Siempre. mira, nosotros llevamos 10. Antes lo organizaba el padre Pilón, pero nosotros llevamos ya 10 años, ya desde que falleció él. Qué bien. Con éxito de público y crítica, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que sí, porque aquí en Madrid no se hace nada parecido. Es decir, estos son unas jornadas que lo que pretenden es que cada lunes haya una cita con un personaje que hable a las personas que acudan pues de temas que yo personalmente, y creo que todo el mundo cree que son muy interesantes, porque son gente que conocen el tema del que hablan, ¿no? Sí, sí, señor. Así que muy bien. ¿Comienzan en el mes de enero ya? Sí, el 8 de enero, el lunes. Es siempre el primer lunes después de Reyes. Lo único que te tengo que comentar es que a última hora Enrique de Vicente, que iba a abrir las jornadas, nos ha dicho que no podría estar en Madrid en esa fecha y va a actuar en segundo lugar. Sí. Y el segundo lugar, que lo tiene Ana María Vázquez Ois, que sabes que es profesora titular de Historia Antigua, pues esa va a abrir las jornadas con el tema de Grecia y los oráculos de los muertos. Imagínate qué interesante, ¿no? Ella lo ha subtitulado Geografía del Infierno. Hombre, del infierno supongo yo que según los griegos, pero en cualquier caso tiene que ser muy interesante. Seguro. Y entonces en segundo lugar tendríamos a Enrique, el gran Enrique de Vicente, gran amigo nuestro. El 15 de enero. El 15 de enero, que es Hitler, mago, poseso y mesías oscuro. Ya sabes que es uno de esos temas que le apasionan a Enrique y del que sabe muchísimo. Sí, claro, yo siempre me aprendo un montón de cosas que cuenta, ¿no? Cierto. Pero seguimos con el día 22 de enero, que es Javier Pérez Campos, que es el reportero de Cuarto Milenio, que ha escrito un libro muy interesante sobre los guardianes. Los guardianes, él se refiere a esos personajes espirituales que en momentos determinados de la vida, de nuestra vida, pues se presentan, nos ayudan, los vemos en momentos casi te diría que de crisis, ¿no? Seríamos como un concepto moderno del ángel de la guarda, ¿no? Porque hay veces que son mujeres y hay veces que son hombres los guardianes. Súper interesante el tema. Yo creo que son, por eso te digo, yo creo que son temas interesantísimos. Sí, luego el 29 de enero te tenemos a ti, gracias a Dios, Miguel. Y nos vas a hablar de dioses y sabios. Bueno, ya sabes que tienes una cantidad de fans enormes y que cuentes lo que nos cuentes, vamos a ser todo oídos para oír lo que tienes que contarnos, que siempre es interesantísimo. Será un placer. ¿Te parece que lo dejemos aquí y que sigamos más adelante hablando de febrero y marzo? Porque pues como quieras, eso dependerá de... Yo creo que sí, puede ser una buena idea. En cualquier caso, ya saben, los oyentes, que es 8 de enero, 15 de enero... 22 de enero y 29 de enero. Los 4 lunes de enero. Y dime el lugar.
El lugar es en Serrano 25, Sí, que es un sitio muy esquina Hermosilla, un sitio muy céntrico, Sí. y es el centro riojano. Vale. ¿Y una página web para que se informen nuestros oyentes? Pues es Sí. www.grupoepta.com. Y si no, en Facebook, en Grupo EPTA de Facebook, también tenéis toda la información. Perfecto. Sol, gracias. ¿Sí? Habrá más charlas el febrero y hasta marzo duran las charlas, ¿verdad? Sí, hasta el 12 de marzo, que es el Vale. último día, porque son 10 lunes Sí. y se reparten en enero, febrero y parte de marzo. Vale. Seguiremos ¿Sí? informando del resto de las charlas que hay. Estupendo, Y ahí Miguel. nos Pues vemos. un beso muy fuerte para todos y que allí es una cita que os espero. Feliz Navidad, feliz año. Y nos seguimos Igualmente, y viendo. a todos los oyentes. Un beso grande, Sol. Hasta Adiós, prontito. gracias. Hasta pronto. Espacio en Blanco. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Desde Mansura, Egipto, en la hora del rezo, viernes al mediodía. Rufino Moreno y Diego Delgado, un saludo para España y para Espacio en Blanco, del que somos fan totalmente. Nómadas. A orillas del Golfo Pérsico, una ciudad que desafía a la gravedad y a la lógica. Y lo que vemos es muchos descampados y mucho desierto, y en 5 kilómetros de repente empiezas a encontrarte torres tremendas. Dubái, la obra maestra de la ingeniería, una ciudad donde el lujo campa a sus anchas. Ya no te das la vuelta para ver un Ferrari o un Maserati o un McLaren, porque los ves continuamente. Nómadas, con Álvaro Soto. Los domingos a las 7 de la mañana en Radio Nacional. Mensajeros de la Paz, el Padre Ángel y el Espacio en Blanco quieren invitarte a una experiencia única. Será el miércoles día 20 de diciembre en la Iglesia de San Antón de Madrid, a partir de las 8 de la tarde. No te pierdas esta ocasión única de sentir el misterio de la Navidad. En Radio Nacional, dentro del Espacio en Blanco, estás invitado. Te esperamos. Tres y 23, 2 y 23 en las Islas Canarias. Seguimos adelante, nos mandaban un saludo desde Mansura, desde Egipto, esos dos oyentes, y vamos a Egipto. Se están descubriendo muchas cosas allí, es el origen de nuestra civilización, y de ser cierto lo que cuentan, puede cambiar toda la historia. Vamos a escucharlo. Somos polvo de estrella, dice nuestro invitado, repite nuestro invitado, una vieja frase. Él es uno de los mejores astrólogos que existen en Europa, en este país, en Europa, Vicente Casaña, nuestro compañero. Buenas noches, Vicente. Muy buenas noches, Miguel y compañía. ¿Cómo estás? Bueno, pues encantado, como siempre, feliz y tratando de aprender y de seguir aprendiendo, que esto es lo que nos divierte, ¿no? Como me gusta. Final de año, primero de año, y ya estás con ese trabajo que tú haces anualmente que se llama Anuario de Astrología. Sí, bueno, un anuario astrológico que, como sabes, empecé en 1992, Miguel, entonces decidí llamarlo así, anuario astrológico, pero como había tanta gente que nos copiaba hasta la cabecera y la portada, pues ya no nos van a poder copiar, porque ahora desde el año pasado se llama Anuario Casaña, y así se va a seguir llamando, el que ya son 27 años, y bueno, y que la gente felizmente nos califica como el mejor anuario astrológico del mundo, y nosotros pues estamos muy honrados con eso, ¿no? Del mundo, porque ese anuario está yo he estado en México y de repente me lo he encontrado. He estado en Venezuela, en Ecuador, en algunos otros países, y de repente está por ahí el anuario de Vicente Casaña. Y además la astrología que está siendo de nuevo valorada. Hay una serie de televisión que has empezado, se llama 12. 12, sí, efectivamente, es una serie que, bueno, hay que estar sumamente agradecidos porque ya sabes efectivamente cómo está la astrología, bueno, y que te permitan realizar una serie documental en la que cuentes cómo los astros han influido en grandes decisiones de la historia, pues a nivel político para construir determinados edificios imponentes e históricos, obras de arte, etcétera. Esto es muy interesante, ¿no? Y estoy sumamente ilusionado y he tenido el placer, el privilegio de
escribir los guiones y dirigir esta serie que se estrenó precisamente el lunes día 4 de diciembre y ahí vamos. Tenías un bien aspectado los astros en este año, ¿no? Porque te estás hinchando a hacer cosas. Bueno, y ya sabes que yo me dejé la revista mensual y me dejé colaboraciones con grandes editoriales para emprender mi propio camino, Miguel, y bueno, ahí estamos tratando de hacer cosas, de dar a la astrología la visibilidad que merece. La gente normalmente tiene un concepto erróneo de la astrología, cree que son los horoscopitos y ya está, y no, señores, la astrología es la madre de todas las culturas, la madre de todas las ciencias y de todas las religiones, y hay que hay que volverla a colocar en ese lugar sagrado que merece. Y por eso está aquí Vicente Casaña de vez en cuando en nuestro programa, y hoy nos vamos de viaje a Egipto. Venga. Vicente, estuvimos allí, yo no me acordaba la fecha, noviembre del 2015, un mes después de iniciarse el proyecto de investigación, y algunos de los representantes y responsables de ese proyecto nos estuvieron enseñando, explicándonos al pie de la pirámide, en la piedra justo, donde habían hecho ese proyecto, el Sky Pyramids, donde te decían que habían descubierto cámaras, ¿verdad? Sí, estaban sumamente excitados y nosotros no veas, ¿no? Efectivamente, nosotros desembarcamos justo allí en la pirámide en el momento que prácticamente estaban iniciando este enorme estudio de Sky Pyramids, dirigido, liderado por el HIP, que está afincado en París y, como siempre, por el Ministerio de Antigüedades de Egipto y demás. De hecho, espera, me mandaron el otro día un mensaje cuando empezó toda esta noticia a salir. Dice, mira, fuiste los primeros en hablar de ello. Me mandaban desde allí, desde Egipto, un mensaje para recordárnoslo. Ahí estábamos, no los primeros, pero casi los primeros dando a conocer esa noticia. Y haciendo tu programa desde allí, Miguel, sí, señor, porque sí, estuvimos señor. haciendo el programa desde allí, precisamente, a los pies de la pirámide, haciendo entrevistas allí mismo, ¿no? Uh-huh. Y esto es muy interesante porque efectivamente nosotros estuvimos allí al principio, pero ahora ya justo un par de años después, porque la revista Nature esto lo publicó a primeros de noviembre, nosotros estuvimos allí en noviembre precisamente, o sea que justo un par de años, 34 científicos afirman haber hallado una gran cámara vacía en la gran pirámide de Keops, ¿no? En esta pirámide que lleva ahí 4.500 años en pie, siendo uno de los... O más, a saber, o más, vamos a dejar eso ahí, efectivamente, pero siendo todavía uno de los monumentos más maravillosos que existe en el mundo, ¿no? Pero ya sabes que lo que suele pasar en Egipto, ¿no? Con todo lo que se descubre, todo lo que hay, parece que se presta a polémica y que genera más dudas que respuestas, ¿no? Fíjate que lleva tiempo la pirámide, que se han hablado de ella, una de las 7 grandes maravillas del mundo, 139 metros, pero cuando todos los datos que tienes se te caen los palos del sombrajo cuando te pones delante de ella y dices, wow, qué cosa tan grande. Es absolutamente maravilloso, es fascinante, y a mí, fíjate, Miguel, de aquí me seducen dos cosas en especial de esta noticia que ha despertado tanta polémica, porque ya sabes que unos dicen que es una cámara de alivio, pero bueno, esto discuten entre los propios egiptólogos, ¿no? Y los propios científicos. Mientras unos dicen que es una cámara de alivio para quitarle el peso a la Gran Galería, otros dicen que de eso ni hablar, que eso no se sostiene bajo no tiene ningún propósito, etcétera. Pero a mí hay dos cuestiones que me fascinan de esto. Una, por supuesto, el que esto se esté haciendo a través de la física de partículas, es decir, a través de rayos cósmicos, y que los rayos cósmicos sea el instrumento con el que se esté averiguando el interior o se esté estudiando, indagando este interior de esta gran pirámide, a mí me parece ya fascinante, ¿no? Desde el momento en que cómo se generan esas partículas cósmicas que sirven para estos avances científicos. Y sobre todo, y el último, acabo, Miguel, con esto, es que combinar estos avances científicos con la magia, porque hay un elemento mágico, dos elementos mágicos importantísimos que intervienen aquí en estas investigaciones. Explícanos, tienes que explicarnos. De hecho, no hemos dado más información de esta noticia porque queríamos hablar contigo, porque nos tienes que explicar qué son esto de los muones, rayos cósmicos y cómo se puede utilizar eso para estudiar en el interior de una
construcción tan grande como la pirámide de Keops, y se ha hecho en otros sitios, parece ser, ¿no? La pirámide del Sol en Teotihuacán y en otros lugares. Así es. Bueno, para empezar, este método es muy espectacular, pero poco novedoso, ¿eh? Hay que tener en cuenta que los muones se descubren en 1936 y que ya en la década de los 60, a finales de los 60, precisamente se pone a prueba esta física de muones para estudiar la pirámide que hay al lado, la pirámide de Kefren, y lo hace precisamente Luis Álvarez, que era un físico estadounidense de abuelo español, y justo acababa de ganar el Nobel de Física a finales de los 60 cuando se puso a hacer este estudio y no encontró vacíos ni encontró nada, ¿no? O sea que esto de la tomografía de muones, como se llama, para estudiar los interiores de pirámides, no es nuevo. Ahora bien, sí que es el caso más espectacular que se ha dado en la historia. No es nuevo tampoco, pues porque efectivamente se estudió la pirámide del Sol en Teotihuacán, donde también hemos tenido el placer de estar juntos allí, Miguel. Pero se está estudiando para muchísimas cosas. Esto es muy interesante, por ejemplo, para estudiar las entrañas de la nuclear de Fukushima. ¿Por qué? Porque los muones son unas partículas muy extrañas, y una de las cosas que hacen es van atravesando la materia, van atravesando la piedra poco a poco, porque tienen una masa potente, y entonces van frenando poco a poco conforme van atravesando materia, ¿no? Y entonces, según la velocidad a la que van y la cantidad de muones que llegan, se puede saber si siguen atravesando piedra o si hay un vacío, y es por eso que se ha descubierto ese gran vacío. Ahora bien, ¿qué hay dentro de ese gran vacío? No lo pueden decir los muones, pero los muones sí que han explicado, por ejemplo, se permiten estudiar la central de Fukushima porque hay algo muy extraño. El uranio y el plutonio, por ejemplo, los materiales radiactivos, bloquean a los muones. Pero Vicente, yo no entiendo, déjame, soy un poco bruto. ¿Es una máquina, es una pistola? Yo qué sé, ¿cómo recogen esas partículas de muones y la ponen ahí en esa pared de la pirámide para saber si está hueca o no está hueca? Los muones son partículas elementales, Miguel, que se originan cuando los rayos cósmicos chocan con los átomos de la parte superior de la atmósfera terrestre, ¿no? Entonces, ahí se descomponen una serie de cositas pequeñas, vamos a decirle, mucho más pequeñas que los electrones, que los átomos, etcétera. O sea, no nos lo podemos ni imaginar las dimensiones, y entonces llegan a la superficie terrestre y se descomponen. Ahí, por ejemplo, se producen en ese choque muones y se producen neutrinos, por ejemplo, y eso son partículas cósmicas que nos están bañando constantemente y que nos están atravesando constantemente, a pesar de que solo tienen poco más de, los muones, por ejemplo, tienen una vida sumamente efímera, de poco más de 2 microsegundos o algo así, no recuerdo exactamente, pero por ahí andan. Pero están constantemente cayendo desde la atmósfera. Constantemente, porque al chocar esos rayos cósmicos con los átomos de la parte superior de la atmósfera terrestre es cuando se producen los muones, aunque hoy día los científicos ya han logrado y lo hacen también en laboratorio, pero esos son los que nos están bañando, los muones y neutrinos que se producen ahí son los que nos están bañando constantemente y atravesándonos constantemente, aunque estemos bajo techo, y esto además plantea un enigma muy importante para la ciencia, porque no se sabe realmente cuál es el influjo que provoca sobre nosotros estas pequeñas partículas cósmicas. Lo que está claro es que sí, nos bañamos en ellas constantemente, y entonces ellos lo que pasan es que pueden detectar con unas cámaras que han puesto que detectan estos rayos cósmicos, estos productos de los rayos cósmicos, podríamos decir, pues detectan cuántos muones pasan, cuántos llegan, etcétera, ¿no? Entonces, si se produce un cambio en la velocidad y en la cantidad de muones que pasan de un determinado al lado a otro, ellos saben que ahí hay un vacío. Ellos primero hicieron una prueba con la cámara del rey y la de la reina. Ya sabes, Miguel, que la gran pirámide de Keops, donde hemos estado dentro también, tiene 3 grandes cámaras, la cámara subterránea, la del rey y la de la reina. Y las 5 cámaras de descarga arriba. Exacto, y la gran cámara sobre todo, esa gran cámara que tiene unos 50 metros y unos 9 metros de alto por unos 2 de ancho más o menos, y la gran cámara, y que ellos hicieron esas pruebas con la cámara del rey y la cámara de la reina,
que precisamente además se presta mucho a todo tipo de lucubraciones. Hay algunos científicos que dicen que la gente explica cosas muy raras de las pirámides, que algunas son muy fantasiosas, pero es que se presta a todo esto, porque las propias cámaras del rey y de la reina, como tú bien sabes, cuando se descubren unos pequeños conductos que dicen que son de ventilación, resulta que no. Ya a mitad de los años 60, un importante egiptólogo junto con una astrónoma ya dijeron, concretamente el egiptólogo Alexander Badawi y la astrónoma Virginia Trimble, en 1964 ni más ni menos ya dicen, cuidado, estos conductos de ventilación puede que estén apuntando a las estrellas. La civilización egipcia era mágica y esto no está ahí porque sí. Claro, no hay nada que esté ahí porque sí. Y esto es una de las cosas que está fascinando ahora, ¿no? O sea, esa gran cámara que han descubierto en el lado norte de la pirámide de Keops, que probablemente va paralela a esa gran cámara que ya todos conocemos y que hemos transitado algunas veces para ir a recorrer las cámaras del rey y de la reina, que no se sabe exactamente qué tendrá, no se sabe si tiene dentro algo o no se sabe si será un elemento de descarga, ¿no? Pero de momento sí que se sabía, en todo caso, que había ya espacios vacíos desde el siglo XIX. Yeah. Pero a mí hay algo que también me fascina y me lleva a otros tiempos, ¿no? El conducto por el que entramos todos cuando entramos a la Gran Pirámide, ese conducto que está prácticamente a ras de suelo, este fue excavado ya a principios del siglo IX, creo que fue en el año 820 por Al-Mamun, y esto es muy interesante porque es una de las partes que me conecta con los aspectos que a mí me fascinan también, además de los rayos cósmicos, ¿no? Al-Mamun, que fue el fundador de la Casa de la Sabiduría y tal, que perteneció al Califato Abbasí, era hijo del legendario Harún al-Rashid, que era el califa intelectual y poeta que inspiró las 1001 noches. Todo esto nos conecta mucho con la magia y con el mito, porque este señor, a su vez, era el que descendía o el que había sucedido al Mansur, el que funda Bagdad a finales del siglo, la última parte del siglo VIII, de forma circular para protegerse con la magia de los astros y en un momento calculado con total exactitud, incluyendo la hora por sus astrólogos. Todo esto, ¿qué estaba buscando Al-Mamun cuando hace las excavaciones en la pirámide de Keops, teniendo en cuenta que procede y que él pertenece, que es un califa de la dinastía Abbasí, que es absolutamente mágica y absolutamente culta, ¿no? Buscaba magia. Yo creo que sí, yo creo que estaba buscando algo. Ten en cuenta que es hijo de ese poeta el que inspira las 1001 noches. Es que esto es fascinante, ¿no? O sea, de esto no se ha hablado, pero yo creo que este hombre, de alguna manera, pero una magia que además existe, una magia que es a lo mejor lo que le falta a los científicos para acabar de dar con el tema, Miguel. Y es que unos pocos años antes de que Howard Carter descubriera la tumba de Tutankamón, a principios de 1922, 23, yo no recuerdo, te estoy hablando de memoria, pero por ahí fue, la revista National Geographic publicó, pero pocos años antes de eso, no mucho, a lo mejor 10, publicó un artículo súper interesante en el que daban a conocer una cosa que, a ver, mira, te voy a leer exactamente estos dos líneas que decía el periodista que escribió aquel reportaje. Daba a conocer un papiro mágico, de magia y prodigios, de cuentos de fantasía, que se encontró allí en Egipto, y él decía, el papiro Westcar nos ofrece la serie de cuentos de maravillas más antigua del mundo, cuya existencia conocemos. Pero también ha aportado pistas acerca de una repentina revolución de la historia de Egipto. Y efectivamente, el papiro Westcar habla del rey Keops y de un mago, de unos cocodrilos de cera, habla de una serie de cuentos fabulosos que quizá entrañen alguna pista que sea clave para saber cómo y por qué se construyeron esas pirámides. Toma un poquito de agua, que ponemos música.
Casi terminando, Vicente, es apasionante escucharte. Saji Aguas, en una entrevista que nos concedió cuando vino aquí a España, dijo que él estaba convencido, ya sabes, este personaje polémico, que estaba convencido que estaría la momia de Keops dentro de la pirámide. Por lo menos se sabe ahora a nivel científico que hay cámaras. A lo mejor hay que implementar y unir la magia, que los científicos no cuentan con ella, para buscar las respuestas de la pirámide, ¿no crees? Yo creo que sí, yo estoy totalmente de acuerdo en eso y es precisamente lo que me fascina de toda esta historieta, ¿no? O sea, que los rayos, la investigación tan puntera de rayos cósmicos, la investigación científica de última hora, pues esté de alguna manera conectando con la magia. Esto solo podía pasar en un lugar, en Egipto, Miguel. En la Gran Pirámide. Yo voy dentro de unos cuantos días para allá. Otra vez, ya te contaré. Hay nuevas aventuras esperando a ver si volvemos a coincidir. Te pongo la música de despedida y nos das más datos. Una delicia viajar por el espacio, tratando de entender y comprender esa influencia de los astros contigo, Vicente. ¿Forma de contacto? Bueno, pues www.casaña.com y ahí encuentran mis contenidos y mis historietas. www.casaña.com o también buenosaugurios.com. Perfecto. Gracias. Te deseo mucho, lo mejor para este año que comienza. Suerte en esa serie 12, que habrá 13, 14, 25 capítulos más. Y ya me estás mandando el anuario y quiero ver cómo tengo el año. Espero que sí, muchísimas gracias, Miguel, y espero que algunas de esas series la podemos hacer juntos una vez más para divertirnos y disfrutar y aprender juntos. Y un fuerte abrazo, mis mejores deseos para ti, para tu equipo y para los oyentes de Espacio en Blanco. Igualmente, muchas gracias, fuerte abrazo. Hasta prontito. Hasta pronto, Miguel. Un saludo a Radio Nacional de España, desde aquí, desde República Dominicana. Ángel Paulino. Desde aquí se sigue también Espacio en Blanco. Un saludo. Hay otras realidades que no se ven. Pero, ¿a qué esperas para descubrirlas? Sigue todo el mundo del misterio en @eblancoradio, el Twitter de Espacio en Blanco. 3:43, 2:43 en las Islas Canarias. Hoy adelantamos un poco esta presencia de Rosa Rodríguez, nuestra compañera. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches, Miguel. Adelantamos porque parece que vamos a poner una cosa ahí sorpresa. ¿Qué tal las llamadas? ¿Qué tal los oyentes hoy? Muy bien, encantados con Alcatraz, viviéndolo muy intensamente. Quizás han echado un poquito de menos que no le dedicáramos más tiempo a hablar de los fenómenos que hay allí dentro y de ese sonido, ¿no?, del banjo, que todavía parece que se escucha, y algunas que otras apariciones. Sonaba en la radio, lo hemos puesto un ratito ese sonido. Y fíjate desde qué cantidad de lugares nos escuchan, ¿no? Ahora República Dominicana, hace un momento desde Egipto, Mansur. Sí. Ángel Paulino, desde allí, y también Armando Rodríguez desde Toronto, Canadá. Le mandamos desde aquí saludos transoceánicos. Y a Jordieke Vanderman, que nos está saludando, nos ha escrito desde Nicaragua, desde León. Vale, mandarnos a través del WhatsApp un saludo, nota de voz se llama eso, ¿no? Sí. Y decirnos dónde estáis y que suene un poco el ambiente donde estáis escuchando el Espacio en Blanco. Y de enhorabuena estamos porque tenemos una oyente que estaba muy malita, nos escuchaba desde el hospital, ya le han dado el alta, y desde aquí queremos mandarle nuestro cariño a Susana. Vale, a ella y a todos los que están ahí en los hospitales. Programa especial, día miércoles ya nos queda ya muy poco tiempo, tenemos casi todo preparado, invitados especiales que van a llegar. Ya está prácticamente todo en marcha porque el día 20, que será el próximo miércoles, estaremos en la calle Hortaleza, en el número 63, haciendo un programa especial navideño con el Padre Ángel en la iglesia de San Antón, con Mensajeros de la Paz, y allí vamos a colaborar un poco también con el Banco de Alimentos, aportando nuestro granito de arena. Comprando allí mismo podemos adquirir alguno de los productos no perecederos
para Déjame colaborar en esto. Habíamos dicho el otro día que se podían que llevar a nuestros oyentes un par de kilos de alimentos no perecederos. No hace falta que lo lleven si no quieren, porque hay una maquinita, me la estuvieron enseñando el otro día a la gente de la iglesia, donde metes el dinerito y te sale, quiero 1 kilo de arroz, y lo puedes comprar ahí directamente, con lo cual no hay que ir cargando con ello. No hace falta ir con peso. Claro, o sea que si lo queréis, ahí lo tenéis. Perfecto, y nosotros estaremos allí, empezaremos el programa a las 8 de la tarde y bueno, recomendable llegar un poquito antes para coger sitio, porque sí que es verdad que la iglesia del Padre Ángel pues tiene sus fieles y vamos a estar allí todos un poquito apretados. Va a estar petado, dicen, creo. Para que pongamos un poquito de música y damos los ganadores enseguida. Muy bien. Llegar un poquito antes de las... Sí, a las 7:30. Vale, ¿la dirección? Una buena hora. Repetimos que es en la calle Hortaleza, número 63. Hay un metro cerquita, el metro de Chueca. Gran Vía también está cerca de Madrid, por si vais en los... Puedes aprovechar para daros un paseo, ver las luces, el alumbrado navideño y después recaláis en San Antón, donde os estaremos esperando nosotros y algunos invitados y un músico que vamos a tener también en el programa. No podemos decir mucho más. Y unas cuantas sorpresas más. Vale, ganadores de hoy. Tenemos a Javier Aramburu desde Bilbao, a Carlos Losada, nos ha escrito en el Facebook, Pepa Vicente de Segovia, Juan Villarrubia de Granada y Silvia Martínez de Murcia. Os pedimos que nos mandéis vuestra dirección postal a nuestro correo electrónico de espacioenblanco@rtv.es y os mandaremos el libro en cuanto podamos. Tener un poquito de paciencia, porque a veces el correo postal, y más en fechas navideñas, pues a lo mejor se retrasa. A algunos de ellos seguramente le llegará este libro de Alcatraz, La prisión perfecta, que es el tema que hoy hemos tenido. Y hay algunas personas que nos piden... Algunas no, muchísimas personas nos lo llevan pidiendo desde hace mucho tiempo, que volvamos a poner esas historias dramatizadas, los relatos que antes sonaban tanto en el Espacio en Blanco y que parece que hemos olvidado. Y bueno, pues... Vale. Estamos trabajando para esta nueva temporada, y es un trabajo tuyo y de Natalia, dramatizar y poner efectos especiales, algunas historias que nos cuentan los propios oyentes, que es un llamamiento que también hacemos, que nos manden sus historias para dramatizarlas, pero vamos a rescatar a otra de Fernando Tejada y Susana González, compañeros del Espacio en Blanco, y tiene que ver con la historia de un piso. La dueña del piso. ¿Se lo ofrecemos? Venga. Te veo en el miércoles, 8 de la tarde, 7:30 estar allí, Iglesia San Antonio, y va a ser un placer estar juntos. Gracias, Rosa. Hasta entonces. La dueña del piso. Buscar piso es una de las tareas más duras, sobre todo si se dispone de poco tiempo y de poco dinero. Mi traslado a aquella ciudad había sido decidido a última hora. Cosas de la empresa para la que trabajo. Llevaba ya una semana viviendo en un hotel que me salía bastante caro y no podía dilatar más aquella situación. Debía alquilar un piso cuanto antes. Busqué y busqué durante días, infructuosamente. No aparecía nada que me interesara realmente. Por fin una tarde, cuando volvía del trabajo hacia el hotel, vi un anuncio en un portal. Se alquila ático. Sin pensarlo 2 veces subí y llamé a la puerta. Tardaban en abrir. Parecía que no había nadie. Ya me disponía a marcharme cuando la puerta se abrió. Una mujer joven, bonita, muy pálida y con aspecto cansado apareció en el umbral. ¿Qué desea? Buenas tardes. ¿Es este el ático que se alquila? Ah, sí, es este. ¿Está interesado? Sí. Necesito piso urgentemente. ¿Puedo verlo? Sí, pase. Gracias.
piso era grande, más de 100 metros cuadrados. Es un piso muy bonito. Tiene mucha luz, sobre todo por la mañana. ¿Es usted la propietaria? ¿Mm? Sí. Sí, es mi piso. Lo compré para los dos. ¿Cómo? Mi marido. Lo compré cuando me casé con él. Qué pena, ¿verdad? ¿Cómo? Qué desagradecido. Voy a sentarme. Estoy muy cansada. ¿Le ocurre algo? Es que estoy muy cansada. Había algo extraño en aquella mujer. Sus ojos parecían no tener brillo y sus movimientos eran lentos como los de una anciana. Sin embargo, no aparentaba tener más de 30 años. Los muebles también son míos. ¿Por dónde se sale a la terraza? ¿Por ahí? Vaya usted. La terraza era espléndida, llena de plantas y con una hermosa vista sobre la ciudad. Permanecí en ella un par de minutos. Cuando regresé al interior, la mujer no estaba. Oiga, señora, ¿está usted ahí? Entonces ocurrió algo muy extraño. La puerta que daba a la terraza se cerró. Señora, señora. Qué raro, no hay nadie. ¿Dónde se habrá metido? Esperé varios minutos y la mujer no volvía. No comprendía lo que estaba ocurriendo. Salí a la escalera. No se veía a nadie. Bajé un piso y llamé a una puerta. Me abrió otra mujer. Sí. Hola, perdone. Es que he subido a ver el piso de arriba, el que se alquila. Y no sé dónde se ha metido la señora. ¿Qué señora? La del piso, la dueña. Ay, pobrecilla. Esa señora ya no vive. ¿Cómo dice? Ha sido un caso muy triste. El marido la dejó. Y ella se tiró desde la terraza. Ay, pobrecita. Parece que la estoy viendo. No crea que murió en el acto. ¿Qué va? Murió 2 horas después, en el hospital. Ay, una pena, una pena. Si le interesa, venga por la mañana, que es cuando está el portero. Ahora no hay nadie. Pero si acabo de ver el piso. ¿Ah, sí? ¿Quién se lo ha enseñado? Una señora, decía que era la dueña. Oh, qué raro. ¿Qué dueña? He dejado la puerta abierta, no me he atrevido a cerrar. ¿Y dice que le han abierto? Sí, y me han enseñado el piso. Qué raro. Voy a subir a ver. Uy, pues sí que está abierto, ¿sí? No le digo que había una señora. Uy, pues no me lo explico. Soy la única que queda en la finca. ¿Cómo era esa señora? Pues era joven, rubia, con una bata azul. ¡Ay, por Dios! No me diga usted eso. ¿El qué? Ay, calle, por Dios. Tenía una especie de lunar grande a un lado de la boca. Ay, no puede ser, no me asuste usted, no me asuste. Pero ¿por qué la voy a asustar? ¿Qué está usted diciendo? Que era ella, ¿no lo comprende? ¡Ella! ¡La muerta! Dejé a aquella pobre mujer en un estado de gran excitación, horrorizada. Efectivamente, aquel piso estaba vacío. La que me abrió la puerta, aquella mujer pálida, con aquel lunar junto a la boca, había muerto hacía más de un mes.
Y yo estuve hablando con ella. Sí, yo estuve hablando